Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme y de verdad el placer es mío, David, muchas gracias. Como tú bien dices, me gusta poner siempre mi granito de arena allá donde tengo ocasión y bueno, pues empecé a nivel local en mi ciudad con un programa de televisión semanal durante muchísimos años y luego, bueno, pues hubo posibilidades de ir creciendo y de ir aportando colaboraciones, realizando colaboraciones a nivel nacional en medios de comunicación de todo tipo de índole, nacionales, de prensa, escrita, radio, televisión. Y bueno, pues ahí estamos. Van pidiendo cosas, van pidiendo ayudas. Oye, que no me echaras una mano con esto. Yo no sé decir que no. Y bueno, pues todo lo que sea culturalizar financieramente a la población española, que falta nos hace, ahí me tenéis a primera línea de fuego, la verdad. Pues muchas gracias, es un placer, un placer y un lujo. Y tienes razón, te voy a tratar de tú, si no te importa, durante este Por tiempo. supuesto, así me haces menos viejo. Tienes razón y es uno de los tópicos que me gustaría tocar contigo, ¿no? La cultura financiera en España, Eduardo. ¿Cómo ves, no solo en España, sino extrapolándolo a lo que pueden tener otros países como por ejemplo Alemania o países que están alrededor, ¿no? que pertenecen fundamentalmente a la Unión Europea? Bueno, ¿cómo ves tú el asunto, ¿no? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo crees en fin, que se puede mejorar partiendo siempre de un análisis previo, ¿no? Es decir, bueno, pues cómo estamos y cómo podríamos mejorar. ¿Y cómo estábamos? Porque ¿Y en el cómo año estamos? 89, porque en el año 89 esto era una catástrofe. Sigue siendo malo, sigue siendo negativo y por supuesto que estamos muy por detrás de la línea en la que se están moviendo países punteros como Alemania, Italia, Francia, pero ya no estamos tan mal como antaño. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo que ni siquiera tenías capacidad de formarte, ni mucho menos de coger un libro que versase sobre terminología bursátil, ¿no? Pero es que además el inversor español de hace 30 años no salía de comprar y vender Matildes, es decir, no salía de compraventa de acciones de Telefónica o de algún banco que otro, y además para hacer esa operación tenías que hacer cola. Tenías que hacer cola hasta llegar al despacho del director de la oficina, a través del cual bueno, confeccionabas lo que era la orden, la boleta de compra y la tramitaban a la oficina central en Madrid. Y bueno, pues con suerte al día siguiente volvías y te decían si las acciones las habías podido comprar o no. Bueno, pues eso era el fiel reflejo, como digo, de hace 30 años, no hace relativamente mucho tiempo las cosas estaban así. ¿Eso ha mejorado? Pues sí, por supuesto, qué duda cabe, ¿no? Hoy vamos todos operando en tiempo real, desde un portátil, desde un teléfono móvil, desde la palma de nuestra mano, estemos donde estemos, en cualquier parte del planeta, con acceso a Internet podemos hacer una operación en cualquier tipo, prácticamente en cualquier tipo de instrumento financiero, ¿no? En riguroso tiempo real. Por ahí, la nota más que excelente. En cuanto a cultura financiera, ahí pecamos. Como digo, pecamos y todavía pecamos mucho. Seguimos sin ofrecer una buena formación al estudiante. El problema viene de muy atrás, es decir, una persona que acaba los estudios obligatorios, es decir, la primaria en España, no ha tocado absolutamente nada de terminología financiera, ni mucho menos bursátil, y cuando estás en secundaria algo has tocado, pero muy poco. Y por supuesto, entrando en la universidad, todavía muchísima gente no sabe lo que es una TAE, lo que es la TIR o mucho menos ningún término relacionado con una hipoteca, ¿no? Todos, absolutamente todos vamos a acabar comprándonos una vivienda y por lo tanto todos, absolutamente todos vamos a tener que endeudarnos eh, contratando un préstamo hipotecario. El que más o el que menos tendrá capacidad de ahorro en la medida que entre en el mundo laboral antes de comprarse una vivienda y bueno, pues también tendrá que moverse en el ámbito bursátil y sobre todo más allá del depósito tradicional bancario que hoy por hoy todavía no está dando mucho, acorde a la coyuntura en la que estamos, con lo cual no estamos formando a nuestra juventud en términos bursátiles, no estamos formando a nuestros jóvenes en operaciones financieras
que van a tener que realizar, como es la Constitución, la contratación de un plan de pensiones, como es la contratación de una hipoteca, o cosas tan sencillas como poder comparar un depósito bancario con otro tipo de producto, por no entrar en detalle con el mundo de la renta fija, la gran desconocida, ¿no? Entonces, claro, esto se está haciendo desde muy base en el resto de países, Alemania, Reino Unido, muchísimo más avanzado, aunque bueno, cae fuera de la Unión Europea, y España pues está ahí. Y luego tenemos también a muchísima distancia todo lo que es Latinoamérica, que allí también es bastante triste pues reconocer como la situación actual pues asemeja bastante a esa España de hace 30 años, donde te creías que solo existía la renta variable, pero con una salvedad, y este es el problema que a mí me entristece y mucho, y es esa falsa sensación al calor de bueno, las tecnologías del siglo XXI, que duda cabe, ¿no? Las redes sociales, que si Instagram, que si Facebook, que si grupos privados de Telegram, etcétera, etcétera, en donde te vienen a decir poco más que con $1000 consigues tu independencia financiera. Y claro, pues ese mensaje que se compra fácilmente por un joven latinoamericano que se une la falta de sentido común por la juventud, eso, pues oye, con la edad vas desarrollando esa virtud, ¿no? De tener un poquito más de sentido común, pero se une también con esa, a veces, necesidad de generación de ingresos, pues al final, claro, entre una falta de sentido común, necesidad imperiosa de dinero y sobre todo de gran incultura financiera, hace que sean carne de cañón para ese tipo de personas de todo tipo, de todo índole, con una moral totalmente inexistente, en la que venden simplemente el mensaje que con 1000 euros, con $1000, con 1000, lo que sea, unidad monetaria, puede ser independiente, puedes alcanzar, de hecho, la independencia financiera y vivir de esa cultura de pelotazo rápido, con criptomonedas, con pelotazos en el activo, es lo de menos. Y lo más preocupante, con sistemas piramidales en los que al final no solo te quedas sin alcanzar esa independencia financiera, sino que lo que es mucho peor, te quedas sin tu dinero, ¿no? Muy triste, y eso está a la orden del día. Se está peleando mucho desde los reguladores europeos. Aquí en España ya está la cosa poniéndose, encarrilándose hacia la cierta normalidad, pero lo que se está viviendo en Latinoamérica, en muchos países, es muy triste porque raro es el día que no recibo algún contacto por cualquier tipo de red social o email directo en el cual te viene a decir, oye, mira, ¿qué opinas de esta empresa? Una empresa que yo no he oído en mi vida, que he puesto un dinero, que no me cogen el teléfono, bueno, bla, bla, bla. Ya sabes, David, Sí, de qué va esto, me ¿no? tiene pasado Muy triste, la verdad. de forma recurrente y bueno, creo que es verdad, es decir, tocaste dos factores que están interrelacionados o correlacionados, que es la incultura desde el punto de vista financiero, y también que los scammers, digamos, los estafadores, buscan atacar a la gente que tiene menos conocimiento. Es decir, de alguna manera, si tenemos más conocimiento, podemos evitar en cierta medida, o por lo menos tener menos posibilidades de ser estafados, básicamente, ¿no? Entonces, la cultura financiera está íntimamente relacionada también en los mundos de hoy con evitar, como tú dices, ¿no?, perder dinero en Poncis, en plataformas que en fin, que le prometen a un posible inversor un 10% mensual, un 10% semanal incluso, cosa que está totalmente fuera de mercado, de toda lógica. Y siempre pongo el mismo ejemplo cuando alguna persona me pregunta, oye, mira, que esta empresa me dice que un 10% semanal, tal y cual, y digo yo, bueno, es Warren Buffett, no está ahí, desperdició toda su vida buscando y pensando sobre todo a largo plazo, y aquí se hace todo el mundo rico en 2 segundos, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, y esa correlación que haces me parece muy, muy interesante y muy certera entre la falta de cultura financiera, o digamos ese cóctel de elementos que hace la tormenta perfecta, ¿no? Falta de cultura financiera,
A veces también la desesperación por ciertas circunstancias de la vida de una persona que necesita o quiere conseguir dinero porque no tiene trabajo o lo que sea, entonces esa predisposición a conseguir dinero lo más rápido posible a veces nos hace perder, como tú mencionabas, el sentido común. Y eso hace bueno, que estemos en peligro y sobre todo que después los que hacen las cosas bien realmente, ¿vale?, que son muchos en los mercados financieros, estén pues bueno, siempre luchando contra los que lo hacen mal porque generan una mala reputación para todo el sector. Es decir, como en todos los sectores hay gente que lo hace bien, buenos profesionales, malos profesionales, buenas instituciones, malas instituciones, pero claro, donde se mueven muchos millones, donde se mueve mucho dinero, pues siempre va a haber, desgraciadamente, personas o organizaciones, incluso yo llamaría criminales, que se dedican pues, bueno, a aprovecharse de estos factores que acabo de analizar. Respecto a la educación financiera, desde la base, otro tema que mencionaste, a mí me parece absolutamente increíble que un país donde bueno, la democracia debería estar ya, en teoría, más o menos consolidada, que no haya, desde la base, insisto, desde que somos niños, pues una asignatura. Ya no pido más, no pido milagros, no pido que la gente se vaya a Harvard a estudiar, una asignatura sobre finanzas, por ejemplo, ¿no? Economía y finanzas. Hay algo fundamental, y no sé si estás de acuerdo conmigo, todos somos inversores, porque estamos invirtiendo nuestro tiempo, por ejemplo. Ahora mismo tú estás invirtiendo tu tiempo conmigo y yo lo estoy invirtiendo contigo, ¿vale? Es decir, nosotros nacemos inversores. Invertimos en mil cosas, ¿no? Podemos cuantificarlo, valorarlo de diferentes maneras, pero somos inversores. Es muy preocupante cuando una persona va al supermercado y se queja, es un ejemplo, ¿vale? Esto ya llevo un término un poco más político. No, es que el aceite está muy caro, ¿vale? ¿Pero por qué está caro? ¿Cuál es el IVA que se le aplica? ¿Cuál es y es importante que la gente entienda esas razones para después decir, pues bueno, puedo elegir este producto o el otro o quejarme al gobierno, pero con una razón, con un argumento válido. No, es que subieron mucho las cosas, pero siempre hay una razón para que eso suceda, ¿no? Y dentro de lo que es el mundo financiero, pues es así, ¿no? En el día a día realizamos muchas transacciones financieras o económicas, incluso cuando vas a comprar algo en un supermercado, cuando vas a comprar algo en una tienda, etcétera, ¿no? Entonces, si no eres capaz de organizar bien, bajo mi punto de vista, incluso tus finanzas personales, es decir, tu casa, bueno, pues cuánto puedes gastar o no en diferentes productos, cómo vas después a organizarte bien y tener suficiente capacidad para tomar buenas decisiones en un mundo, cuando uno va creciendo, se va haciendo adulto, donde es muy difícil mantenerse aislado de un sistema que es en el que estamos. Podemos intentar mejorarlo, obviamente, pero es el sistema que actualmente nos gobierna, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, me parece, ya te digo, muy concluyente incluso tu reflexión y sí, estamos mejor de lo que estábamos, lo comentaste, pero creo que deberíamos exigir, en la medida de las posibilidades de cada uno, a los gobernantes bueno, yo creo que les interesa que la gente no tenga mucha cultura financiera porque así los mangonean mejor, ¿no? Pero bueno, eso es una percepción mía, pero exigir que esto de lo que estamos hablando ahora, cultura financiera, sea algo, un pilar fundamental desde que somos críos, desde que somos niños, ¿no? Bueno, no sé qué opinas sobre lo que acabo de decir, pero creo que estamos en la misma línea. Sí, vamos a ver, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Al final todo se resume en el sentido común, ¿no? O sea, está claro que tú, siendo joven, pues tienes ganas de tener tus primeros ingresos y gastártelos inmediatamente, ¿no? Es decir, pues te vas a comprar tu primer coche, vas a intentar tener un coche más molón que tu amigo,
aunque ello conlleve luego comprarlo a plazos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, luego también hay que adecuarse a tu vida, es decir, tu vida va cambiando, llega un momento en el que tienes que pensar seriamente en formar familia, casarte, tener hijos, etcétera, etcétera, y claro, se dan circunstancias en las que encuentras a personas que no optimizan sus ingresos, ¿no? Tienes, por ejemplo, pues gente con coches de alta gama comprados en préstamo y sin embargo, pues no pueden permitirse el lujo de, pues yo qué sé, de arreglarse la boca porque tienen un desastre, ¿no? En los dientes, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, al final es eso, es decir, si no somos capaces de utilizar y de aplicar el sentido común en nuestras finanzas personales, difícil vamos a ir a los mercados y nos va a ir bien. Ni más ni menos. ¿Por qué? Pues porque estamos pensando siempre en yo, el egoísmo, y vamos a estar pensando siempre en ese afán de sacar dinero del mercado y además, y lo más preocupante, sacarlo ya, rápido, hoy, mejor que mañana, ¿no? Y en los mercados, pues no se trabaja de esa manera. Si tú vas de esa manera y además te crees a pies juntillas que como yo decía, ¿no? Que puedes alcanzar tu independencia financiera con un curso de un fin de semana, pues bueno, pues quedas desplomado, pero en cuestión de días, no digo de semanas, digo de días. Y bueno, pues eso es lo que hay que evitar, ¿no? Esto es un trabajo y el del trader muy duro. Psicológicamente no todos sirven. Hay unas sensaciones humanas difíciles de dominar, el miedo, la avaricia. Y bueno, pues al final es la experiencia la que te permite efectivamente ir controlando, y no siempre, esas sensaciones humanas, pues para, bueno, intentar pues ver al mercado como lo que es una fuente de ingresos adicional, complementaria, a no ser que te dediques profesionalmente a ello, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde tendría que estar la gran mayoría de las personas, ¿no? Que nos estén escuchando. Yo, pues que tenga un sueldo y que parte de ese sueldo, y siempre en concepto de dinero que no se necesite, invertir en los mercados financieros para sacar ese, bueno, pues ese extra, esas vacaciones para verano, eso para pagar los libros de mi hijo, ese complemento adicional que voy ahorrando y cada vez hago la pelota más grande porque pienso en que no voy a tener una pensión digna y necesitaré un complemento de pensión. Es decir, fuera de lo que no es el inversor profesional, todo el mundo tendría que tender a esas pretensiones y no a ir al mercado a abrir un broker, una cuenta con 1.000 euros, 1.000 dólares y pretender duplicar la cuenta en un mes, ¿no? Mucha gente además me lo pregunta casi todos los días. Oye, que si tomo tu curso, ¿en cuánto tiempo estoy ganando dinero? Digo, mal comenzamos, muy mal comenzamos, ¿vale? Primero tú necesitas una base teórica, por supuesto que sí. Segundo, necesitas una base práctica, y esa base práctica la vas a hacer en una cuenta demo de un software, MetaTrader, por un ejemplo, ¿no? Pero es que luego la formación continúa con una cuenta real, en la que te ha ido muy bien en una cuenta demo, pruebas con dinero real y empieza la catástrofe. Y lo pierdes. Yo siempre digo lo mismo a mis alumnos. Abrir cuentas de 1.000 euros, no abrir cuentas con más dinero. Los vais a perder. Los vais a perder por 1.000 motivos. Porque no aplicáis sensaciones de miedo, de emociones como la avaricia, codicia, etcétera, etcétera. Yo creo que tú no aplicas en la cuenta demo y que vas a enfrentarte a ellas en una cuenta con dinero real. Y claro, ese es el principal problema, ¿no? Con una cuenta real vuelves a comenzar casi del mismo punto de partida. Es decir, sigues aprendiendo. Yo sigo aprendiendo, llevo 33 años en esto, pegado en las pantallas, y sigo aprendiendo cosas todos los santos días. Es muy duro este trabajo, y quien diga lo contrario miente. Estoy totalmente de acuerdo, porque yo también estoy en el sector. Obviamente cada uno está en una parte del sector, pero es así, ¿no? Al final, abrir una cuenta con 1.000 euros, por ejemplo, no está mal para enfrentarse a lo que es la realidad de un mercado, a poder o probarse uno mismo a la hora de gestionar sus emociones y todo esto, ¿no? Es decir, empezar por una demo, pero la demo no deja de ser una demo. Es decir, es como, yo creo que comparándolo con una partida de póker entre amigos, ¿vale? Y yo no juego al póker, pero bueno, tengo visto a amigos míos jugando. Cuando juegan con algo que no les da miedo a perder porque no tiene significado para ellos o no tiene un impacto en sus vidas, pues bueno, all-in si hace falta, ¿no? Pero cuando toca el bolsillo de uno es otra historia, ¿no? Entonces,
Creo que es el camino correcto. Primero una cuenta demo, después una cuenta real, pero no muy grande, a no ser que ya tengas mucha experiencia, obviamente. Hablo de la gente que está empezando, para acostumbrarse a gestionar sobre todo las emociones, a tener un buen control de riesgo, que es absolutamente fundamental, como bien sabes, y uno de los grandes fallos, bajo mi punto de vista, en muchos traders, porque al final estrategias hay muchas y buenas, pero el control de riesgo, si no hay control de riesgo, no existe trading. Es decir, sin control de riesgo no existe el resto, da igual lo que hagas, puedes tener la mejor estrategia del mundo que se te va a ir al carajo la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, a este hilo, o continuando con el hilo respecto al trading, ¿no? Tenía aquí una pregunta para ti, que era el trading en tiempos de crisis económica. ¿Es un riesgo o una oportunidad? ¿Qué opinas tú sobre esto? Siempre, siempre, siempre oportunidad, qué duda cabe, no hay que ponerlo en duda jamás, vamos. Todas las crisis económicas que hemos vivido son grandes oportunidades de compra. Te juegas el tiempo en recuperar el dinero, te juegas el tiempo en sacarle partida, sacarle rédito a ese dinero, no te juegas el dinero realmente. Un marzo pandémico, pues oye, un marzo pandémico bien planteado como nosotros hacíamos desde las páginas y mi ventana al mundo de Invertia, pues decíamos que había que trocear las inversiones en 4 partes e ir comprando de cara a conseguir un precio y medio ponderado decente para lo que pudiera venir. Bueno, pues mira, a mí el coronavirus pues me ha dado un Audi A3 y todavía tengo por ahí una plusvalía de unos 40.000 euros en brokers todavía que no he deshecho, ¿no? Entonces, todas las oportunidades vienen de grandes crisis. Esta pequeña situación de crisis, no de solvencia bancaria, sino de, vamos a llamarle, falta de confianza bancaria, también hay que aprovecharla. Y en eso estamos, con unos pequeños bocaditos ya que le hemos dado a ciertas entidades, como por ejemplo Bankinter, como por ejemplo el Banco Santander, en previsión a que nos queda todavía 3/4 partes de dinero por entrar en el mercado, pero como yo desconozco, yo no lo sé, y ese era el hilo argumental también de marzo del 2020, ¿no? Yo no sé dónde está el suelo, pero sí que sé que esto hay que aprovecharlo. Entonces, bueno, partíamos y como un cazador con 4 cartuchos, ibas disparando cada lunes al mercado. Distintos mercados, nacional, alemán, estadounidense, distintos sectores, turismo también, aunque mucho más tardío. Estaba muy mal el turismo, obviamente se venía por delante muy negro. Bueno, pues eso ha funcionado y en menor medida y salvando las diferencias, pues creo que también va a funcionar actualmente. Pero es que también funcionó en la crisis del .com en el 2000, cuando se fue todo al garete. Bueno, pues no sabemos dónde está el suelo, pero tú comprando regularmente, es que además la esperanza matemática va contigo, te acompaña. No hay periodo superior a 13 años que haya dado, en términos de SP500, rentabilidades negativas, con lo cual el peor escenario en los últimos 120 años ha sido ese, tener que esperar 13 años para recuperar tu inversión, ¿no? Es un Pues dato en el caso de la pandemia no ha sido ni mucho menos 13 ni la tercera parte, vamos. Es un dato muy interesante lo que acabas de aportar, ¿no? Estamos hablando de estadística, básicamente, matemática estadística, y sobre eso se basan pues, muchos análisis, ¿no? Al final hay análisis fundamentales y también análisis técnicos. A este respecto, antes de entrar en una pregunta que tenía pensado hacerte, que es cuáles son los indicadores que te gustan más a ti, cuáles aplicas, se me viene una frase a la cabeza mientras tú hablabas de aprovechar las oportunidades, ¿no? Decía Víctor Hugo, y él no pudo vivir todas estas cosas hace muchos años, siglos incluso, que falleció. Hay una frase que me gusta mucho de él, que es la siguiente: atreveos, el progreso se logra así. Yo creo que los mercados, en cierto modo, son también para valientes. Hablo de gente que ya tiene el conocimiento necesario, no estamos hablando de la gente que está empezando, ¿no? Y me tengo encontrado con algunos casos de clientes que buscan, me dicen, bueno, David, por ejemplo, ¿qué fondo de inversión me recomendarías? ¿Qué tal y cual? Y al final están buscando de alguna manera una justificación, no sé si te pasó a ti, me contestarás ahora, Eduardo, una justificación para echar la culpa a alguien si ellos pierden el dinero, ¿vale? Es decir, me pasa esto, mira, David, ¿qué opinas sobre este producto?
Y yo, pues mira, opino que es un buen producto e incluso pues puedes por contrato poner una cláusula donde si el producto baja hasta o sea, la inversión tuya baja hasta por ejemplo, 20%, pues se cierran todas las posiciones y estás expuesto a lo que tú elijas exponerte. Normalmente hay una correlación, como tú bien sabes, entre el riesgo que quiero asumir y los beneficios que quiero tener, ¿vale? Me tiene pasado gente, bueno, pero eso es seguro. Y yo, a ver, es renta variable, seguro 100% no es nada, seguro 100% no es ni que yo al salir de donde estoy ahora mismo, pues que no sé, que me caiga una teja encima de la cabeza. Es decir, hay que asumir que el riesgo forma parte de la inversión, ¿vale? Y te digo que me tiene pasado, gente, no, es que, bueno, y revísame esto y aquello, y pasan 6 meses y dices tú, bueno, no sé, al final no sé ya qué tengo que hacer, y haciéndolo de forma amistosa e intentando ayudar para que esta persona entienda que yo no le puedo garantizar 100% algo, y al final yo creo que buscan en cierta manera tener la posibilidad, en el caso de que las cosas no salgan bien, de echar la culpa a alguien. No, es que tú me recomendaste esto. No, yo no te recomiendo nada. Yo te digo que si tú me preguntas y me dices búscame algo que encaje con lo que yo necesito o con lo que yo quiero en términos riesgo-beneficio, yo voy a intentar buscarte lo mejor y lo que creo que es mejor. Pero a partir de ahí, yo no soy trader profesional. No soy el dueño de los mercados, no soy un gurú, nadie lo es. Entonces no puedo garantizar algo. Lo que sí que puedo decir a una persona es, este producto creo que es bueno por esto y por esto. Y bueno, viniendo a eso, y esa frase de Víctor Hugo de atreveros y por eso se logra así, claro, hay que tener un poquito de valentía también, ¿no? Es decir, no te lo van a dar todo guisado. Tienes que poner un poco de valentía y mantener la tranquilidad cuando las cosas no van tan bien y no digamos, sobreexcitarse cuando las cosas van muy bien. Es decir, mantener un equilibrio emocional que a mi entender es fundamental a la hora de hacer una inversión. Pues sí, ¿qué te tengo que decir? Que esa rentabilidad, ese binomio rentabilidad-riesgo se repele como un imán del mismo signo, ¿no? Entonces hay que saber dónde colocarse. Todo se arregla con la diversificación y con el tiempo. El tiempo, como decía antes, lo cura todo, ¿eh? Lo cura todo. Entonces, bueno, cuando te planteas un escenario de desplome de los mercados, pues tienes que ser humilde y decir, no sé dónde va a estar el suelo. Es más, ni me preocupa dónde está el suelo. Yo te pongo un ejemplo además real. Yo he estado comprando a lo largo de esta caída acciones de IAG. He comprado a 1,77, he vuelto a comprar a 1,71 y ojalá el mercado me dé oportunidad de comprar a 1,63 y luego a 1,50. Ojalá. ¿Por qué? Porque voy a conseguir un precio y medio ponderado exquisito, va a venir una campaña de verano muy buena y espero que IAG quede reflejado en la cotización y a final de este año tenga unas rentabilidades muy importantes que ahora no tengo. Ahora estoy con minusvalías latentes, pendiente de entrar con el 50% de lo que acostumbro a entrar. Pero eso es un mero ejemplo de otro que aplico en Bank Inter o otro que aplico en Santander o de las más de 30 empresas que apliqué en el marzo pandémico y posteriormente los 2 meses siguientes, ¿no? Marzo, abril y mayo del 2020. Pero es que además también, inclusive, no pongo la seguridad, ¿no? O sea, no es seguro, es que ya te lo digo, yo no sé dónde está el suelo del mercado, no sé si va a caer un banco, no sé si va a caer el Deutsche Bank, no sé si después del Deutsche Bank puede ir el Santander, eso no lo sabe nadie. Entonces, bueno, ante esa tesitura tienes 2 posibilidades. ¿Hay que arriesgarse? Pues sí, por supuesto que sí, pero ya te digo que no te arriesgas el dinero, arriesgas el tiempo a recuperar. Hay valores que son muy propensos a hacer ese tipo de trading y haces 5 o 6 operaciones a lo largo del año y te vas a casa riéndote en la cara de cualquier gestor de fondos de inversión, como ha ocurrido en los últimos años. Cuando tú vas con análisis fundamental solo, está claro que en el muy, muy largo plazo tienes las de ganar. Pero haciendo day trading inclusive, el análisis fundamental no sirve para nada. ¿Es necesario? Sí, pero en su justa medida. ¿Por qué? Pues porque dentro de lo que es la temporalidad va a tener mayor predominancia el análisis técnico que el fundamental. Y luego también otra cosa que también les da una pincelada muy importante. De nada sirve que tú utilices un exquisito, o realices, mejor dicho, un exquisito análisis fundamental eligiendo un valor para comprarlo, un
análisis técnico perfecto, eligiendo el timing, el momento exacto para comprarlo, si luego vienes con la gestión del riesgo y la cagas. Es decir, o gestión monetaria, que para el caso casi es lo mismo. Es distinto, pero es muy parecido, ¿no? Al final, análisis técnico, análisis fundamental, gestión del riesgo y gestión monetaria. Son 4, no una, 4 disciplinas totalmente diferentes unas de otras, pero que son necesarias, al igual que son necesarias 4 patas y un tablero para poder llamar a eso una mesa. Una mesa fuerte, sólida, en la que puedas ponerte encima, saltar y por lo tanto ser rentable financieramente hablando en tus inversiones bursátiles, ¿no? Y bueno, y es eso, te tienes que atrever, pero con la humildad de decir, no soy el mercado, como tú decías, David, no sé lo que va a hacer el mercado, yo me amoldo a la serie estadística, me amoldo a las circunstancias y en la medida de lo posible intento, pues, automatizar todo. Yo tengo la suerte de tener un hermano que trabaja en IBM, está en el Hall of Fame de los 100 empleados más importantes del mundo en Nueva York, y bueno, pues, oye, me ha costado 4 años convencerle de que me desarrolle un sistema de trading automático, un algoritmo, en el que intento decirle lo que yo hago y él me lo hace en código. Bueno, pues a pesar de que está funcionando a la perfección, efectivamente tiene un stop out, es decir, le ponemos una cantidad de dinero y si llega ahí, lo que hace el robot es inmunizar y se suicida, es decir, se apaga, ¿vale? Y te manda un mensajito de Telegram, oye, que ahí he dejado ahí un desavisado y tú, Eduardo, apáñate, ¿vale? Es decir, no sabemos lo que hace el mercado, debemos estar preparados para cualquier circunstancia. Y por eso, siempre, por si acaso, al mercado hay que ir con esas disciplinas de ser muy humilde, utilizar mucho el sentido común y lo más importante en todo, utilizar un dinero que no necesites para ir al supermercado a comer, obviamente. Aquí no hablamos de utilizar circulante, aquí hablamos de utilizar ahorro, que es lo que mucha gente, a veces la gente no suele hacer y luego, bueno, pues pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa, totalmente de acuerdo. Añadiría completamente de acuerdo en todo lo que acabas de comentar, pero añadiría una cosa más. Rodearse de gente que entiende de esto. Es decir, por ejemplo, traders que trabajaron en Goldman Sachs, que trabajaron 25 años en BBVA, en bancos, es un ejemplo, ¿no? Buenos, que tienen empresas fiables, que trabajan para fondos de inversión. No digo que, en fin, que sean fondos de inversión más rentables o menos. Hablo de gente que tiene un conocimiento importante y que todo está regulado, contrastado, pues saldrá mejor o peor la inversión. Pero seguramente salga mejor si me pongo en manos de esa gente, o una persona como tú, es un ejemplo, si tú tuvieras pues, este algoritmo desarrollado ya, seguramente salga mejor que si me pongo en manos, o si no escucho a nadie. Si hago las cosas, bueno, o lo que dices tú, buscar dinero rápido, sin entender que esto va o funciona generalmente a largo plazo. Y bueno, es una cosa que también parte de la educación financiera, ¿no? Con respecto a tu metodología de trading, esa pregunta que te había hecho, que al final la dejé ahí a un lado para volver a retomarla ahora, ¿cuáles son los indicadores que más te gustan a la hora de hacer trading? Yo entiendo que tú eres más de trading intradía, ¿no? Por lo que veo. Bajo mi consideración, es bueno combinar, ¿no?, el análisis fundamental con el análisis técnico, pero es cierto que el análisis técnico tiene más incidencia en el día a día, el análisis fundamental, pues bueno, más a largo plazo. También depende mucho del aguante que pueda tener una persona en términos económicos o en términos de cuánta capacidad puede tener para esperar que el mercado le dé la razón. Es decir, necesitas tener pues, una base económica importante para que al final, como dices tú, el mercado te acabe dando la razón. Si no ese es el caso, pues yo opto más por el intradía, ¿no?, que supongo que es lo que más o por lo menos lo que veo que te gusta más. Y en ese sentido, ¿cuáles son los indicadores que tú utilizas, ¿no?, para analizar el mercado? ¿Cuáles recomendarías a las personas que nos están viendo? Bueno, vamos a ver, la operativa intradía es lo más divertido, es lo que más te llena, en la medida que tú tienes tiempo libre, pues es perfecto. Una persona que sea funcionaria, pues puede trabajar Wall Street por la tarde, aquí si es español, horario de España. Una persona que tenga trabajo liberal y
y pueda permitírselo, puede trabajar la apertura del DAX alemán, que es lo que yo suelo hacer, pero no nos olvidemos que no todo es intradía. A mí me gusta mucho y trabajo mucho el swing trading y sobre todo también la cartera a muy largo plazo, buscando pues ese complemento de pensión futura, etcétera, etcétera. Entonces, claro, dependiendo de la filosofía de inversión, utilizas unas herramientas u otras, pero yo me quedaría con tres, no una, tres grandes herramientas, pero que son precio, precio y precio, con lo cual realmente es una. A mí no me gusta tener los gráficos llenos de rayas, está muy bien, porque oye, la media móvil simple de largo plazo, ¿no? La simple de 200 sesiones la tiene todo el mundo. Es decir, como trader, pues oye, sí, vale, tienes que tenerla, pero que no le doy la mayor importancia de lo que tiene. ¿Para qué? Pues para quitar ruidos, te suaviza los dientes de sierra de los precios, pero al final de cuentas todo, absolutamente todo. El que tiene información privilegiada, el que no la tiene, el que ha hecho un análisis fundamental, el que no lo ha hecho, todo queda reflejado en la operación y esa operación queda reflejado con un gráfico y por lo tanto todo queda resumido en la cotización y esta representa la evolución de un gráfico, ¿no? Por lo tanto, analizando lo que ahora se viene llamando price actions, bueno, pues con eso tienes más que suficiente, pero tanto en el medio como en el largo como en el ultra corto plazo. Es decir, que al final el resumen de todo queda reducido a la mínima expresión en la evolución de un activo, sea el que sea, sobre un gráfico, es decir, la evolución del precio. Por lo tanto, a modo y en un intento de contestarte, el precio, sin lugar a dudas, es lo más importante que impera a la hora de tomar una decisión. A la medida que hablabas, son cosas que surgen, ¿no? Cuando algo no está realmente preparado, porque a mí me gustan los debates naturales, ¿no? Es decir, van apareciendo cosas y van... tocaste algo que es... un término que utilizaste, información privilegiada. Tuve de invitado en este programa a una persona a la que estimo mucho, se llama Miguel Ángel. No le pregunté por ese tema, pero sí que tuve conversaciones privadas con él al respecto, ¿vale? Él trabajó en el Banco Santander como jefe de la mesa de trading, etc. Y bueno, obviamente, claro, quizás no es una pregunta muy cómoda para alguien que ocupó esos puestos, ¿no? Pero, y no se le hice en directo. Él me dice que la información privilegiada ellos, por lo menos ellos, y lo creo, no tenían acceso a ella. Pero yo estoy totalmente convencido de que en los mercados, en general, sobre todo los que ocupan posiciones muy altas, existe información privilegiada y bueno, sin ir más allá, cuando fue la privatización de Telefónica, es un caso claro de que hubo información privilegiada, hubo filtraciones para que algunas personas, amigas de otras personas, pudieran hacerse con bueno, pues unas cantidades de dinero importantes, ¿no? ¿Tú crees que sí, de verdad, como yo creo, existe información privilegiada? Hablo a unos niveles quizás a los que nosotros no tenemos, obviamente yo no tengo acceso y probablemente tú tampoco, ¿o es un mito eso? Hombre, por supuesto que existe información privilegiada. Todos los días existe información privilegiada. Solo tienes que ver los volúmenes de contratación del día previo a la publicación de un hecho relevante. Ese documento se tiene que redactar en el seno de un consejo de administración. Ese documento se redacta por una persona que es la secretaria del consejo de administración, la cual a su vez se lo dará un auxiliar que lo mete en un fax o en un email y lo envía a la CNMV. En la CNMV lo recoge otra persona. Esa otra persona lo mete en seguimiento o supervisión del mercado y posteriormente se notifica públicamente. Por lo tanto, pasa por más de 10 manos, 10 personas, 10 mentes, 10 personas que tienen amigos, familiares, queridas, etcétera, etcétera, y que es Vox Populi. Y lo queda reflejado en el precio, es lo que te estaba diciendo anteriormente. Queda reflejado en el precio. Tú coges el volumen de una semana antes a un hecho relevante, lo comparas con el día 24 horas antes de... y lo comparas luego posteriormente con el hecho relevante. Y lo tienes ahí, es la prueba fehaciente de que, por supuesto, que ha existido, existe y existirá la información privilegiada. Yo tenía un amigo que ahora ya se ha retirado, el pobre ya tiene 80 y pico años, pero es que era el referente en España hace 30 años. Y todo el mundo lo conoce. Llevaba la página del periódico Expansión, El Valor del Lunes. José Antonio Fernández Zoda, ni más ni menos. Bueno, oye, José Antonio, los viernes por la tarde, la bolsa cerraba a las 5 de la tarde, le llamábamos a las 4. ¿Qué valor va a salir en Expansión el sábado? Y entonces te decía, pues mira, voy a meter Amper.
Entonces, claro, nosotros, toda la sala de contratación de mi oficina, nos enterábamos el viernes a unos 30 minutos del cierre del viernes que el sábado, en toda una portada de La Expansión, José Antonio Fernández Adar iba a hablar de Amper. Bueno, pues ¿qué hacíamos nosotros como tontos? Comprar acciones de Amper. El lunes 10%, 15%, 20%, entonces no había un límite del más o menos 5% para empezar, y esto fue años, años y años. Bueno, pues eso se ha hecho toda la vida, absolutamente, y se sigue haciendo, aunque ahora ya no de forma tan fácil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero como te digo, y siguiendo ese ejemplo de la generación de una nota, de un hecho relevante ante el regulador, pues por supuesto que se entera todo el mundo. Y bueno, pues tú vas teniendo, yo tengo pues contactos con gente que son altos directivos de empresas cotizadas y te lo comentan también. Oye, yo no puedo utilizarlo, pero que sepas esta información. Bueno, pues yo te llamaré... Ahora se la juegan, porque se juegan con cárcel y todo, pero te lo comentan. Vamos a notificar mañana, pasado mañana, la firma de un contrato de X, de lo que sea. Pero lo pueden hacer, pueden transmitir la información con mucha delicadeza, sin que sea incluso penalizable. Pero está bien saberlo, porque te voy a llamar la semana que viene para que de una forma delicada me puedas indicar, pues bueno, algún tipo de información que no te comprometa y que me pueda ayudar a ganar dinero, ¿no? Lo digo de forma, obviamente, como una broma, ¿no? Pero bueno, está claro que las entidades financieras más grandes manejan informaciones privilegiadas y no tengo duda de ello. Ahora, ¿quién tiene acceso o no a ellas? Esa es otra historia, ¿no? Pero que juegan con eso no me cabe duda.